Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Habla el Pueblo. 39 años transmitiendo la voz del Perú. Y otro lema que hemos hecho nuestro desde que en el siglo pasado Abraham Valdelomar lo formulara es "Queremos patria". Y desde aquí hay una edición muy importante, muy especial. Siempre dedicamos nuestro programa a nuestros televidentes y ahora de manera especial a don Ricardo Belmont Casinelli, que cumple años este 29 de agosto. Desde aquí un abrazo a nombre de todo el equipo periodístico, del equipo técnico, y le dedicamos este programa muy intenso, como siempre, en Habla el Pueblo, con amplia participación del público. Desde ya múltiples ocupaciones, no han podido que esté él con nosotros, más temprano pudimos ver, y hay múltiples asuntos, entre ellos también familiares. Desde aquí un abrazo a toda su familia, y la salud a veces de algunos miembros de la familia se resquebraja, es parte de la vida, y desde aquí nuestras oraciones para que siempre se recupere esa salud. Múltiples ocupaciones también, ya que nuestro fundador es presidente de APER TV, de la Asociación Peruana de Radio y Televisión. Además que ya es público y hoy día estaremos viendo algunos de esos spots, la convocatoria que tiene él a una televisora de Nueva York, desde donde estará luchando para levantar más la imagen de nuestro querido Perú. Quiero comenzar precisamente dando respuesta a muchos ciudadanos, y mejor aún en una fecha tan especial como este 29 de agosto, cuando nos comentan esas pastillas que noche a noche les entregamos, y dentro del calor del debate algunas empalman realmente a la perfección. Esas pastillas, ¿cómo nacen? Su origen. Quiero ir a la página 10 del libro Pastillas para levantar la moral, a la introducción. Y aquellas personas que nos hablan o quieren saber más de las pastillas, vamos al origen. Dice así: las pastillas para levantar la moral las creamos con mi padre, dice Ricardo Belmont, a comienzos de los 60. Acudía a su escritorio a conversar con él. Tomaba un libro en sus manos y subrayaba lo mejor que aportaba ese libro. Me llamaba siempre la atención cómo se detenía cuando le gustaba una frase. Siempre encontraba la más positiva o la más rica en ingenio. Así nacieron las pastillas para levantar la moral. Hay que saborearlas, me decía, una al día, para que cale en lo más profundo de tu ser como estimulante en los momentos de duda y soledad. Muy bien, damos inicio entonces al programa. Vamos a saludar a nuestro panel, dándole un abrazo a José Rocha, y siempre, caramba, los comentarios, los saludos que llegan por el 11 Informa, un noticiero que tiene de todo y en la justa medida. ¿Qué tal, Pepe? Bien, Rafael, muchísimas gracias por la presentación, muy amable. Amigos televidentes, un placer estar con ustedes desde esta tribuna, extenderle desde aquí, por supuesto, también a don Ricardo Belmont Casinelli un saludo muy afectuoso, un líder en los medios de comunicación y un amigo también. Hoy hay dos informaciones que me llaman la atención, como de costumbre, mi estimado Rafael. La primera de ellas, ya la presentación por parte del Ejecutivo, lo informamos también en el 11 Informa, al Congreso de la República sobre esta ley del negacionismo con penas de entre 4 y 8 años. Un tema que es muy importante para la coyuntura nacional, con esto de CONARE, con esto de Movadef, pero también un tema que tiene que ser muy bien reglamentado para que no se escape por ahí algún tema que coacte la libertad de expresión y de prensa a los comunicadores sociales. Y por otro lado, la renuncia del procurador, el representante del Poder Judicial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lamentablemente, una vez más, en temas de derecho hemos pasado roche, como dicen en la esquina, ¿no? en la Corte a nivel internacional. Un procurador fue a defender una posición y el otro del mismo país fue a defender una posición contraria. De lo más extraño, una descoordinación total. ¿Qué dirá la nueva ministra de Justicia al respecto, que tiene mucha responsabilidad? Bueno, ya renunció el procurador representante del Poder Judicial tras recibir, pues, digamos, la no anuencia, el respaldo por parte del presidente del Poder Judicial, el doctor César San Martín. Correcto, muchas gracias, Rocha. Y estamos con Edgar Guevara, coordinador de APER TV, que es la Asociación Peruana de Radio y Televisión. Bienvenido al programa, buenas noches. Rafael, muy buenas noches a todos los televidentes. Un día muy importante, un día muy especial. Creo que cabe y es merecido el homenaje que podemos tributarle a don Ricardo Belmont Casinelli en el día de su cumpleaños. No solamente al hombre sensible con la sociedad y con los que menos necesitan, sino también al empresario, al comunicador,
al periodista, al político, que dejó importantes obras en nuestra ciudad, y por supuesto aquel hombre que siempre está pensando en positivo y siempre en nuevos proyectos y nuevas propuestas para servir a la sociedad. Y entre estas tenemos ahora dirigiendo la Asociación Peruana de Radio y Televisión, APER-TV, que con su acertada dirección está encaminando a unir a todos los radiodifusores del Perú. Otra de sus obras que estoy seguro quedará para la historia y sobre todo para el servicio en esta oportunidad de los radiodifusores de todo el Perú. Don Ricardo, un feliz cumpleaños, espero que le esté pasando muy bien, acompañado de su familia, y que también aprovecho para hacer extensivo el saludo que han hecho llegar a los miembros del Consejo Directivo de APER-TV, así como también los radiodifusores afiliados a nuestra organización de diferentes puntos del país. Han hecho llegar vía correo electrónico y también físicamente mediante cartas y tarjetas de felicitación en su cumpleaños los radiodifusores de Huancayo, de Trujillo. Y hay algo más interesante, don Ricardo, que debe llenarle de satisfacción. Es el saludo de aquellos radiodifusores pequeños que se encuentran ubicados en los distritos, en las provincias, de todo lo largo y ancho de nuestro país. Un día muy especial para usted y que la siga pasando muy bien. Bien, vamos con el doctor Héctor Vargas Aya, le damos también la bienvenida y un saludo. Buenas noches, doctor Vargas Aya. Yo también no puedo menos que saludar a Ricardo, a mi amigo Ricardo, por un año más de vida, y al saludarlo y abrazarlo desde aquí, aunque él parece que se ha escondido, no se deja abrazar. Le diré pues que no repetiré aquello que siempre se suele decir cuando alguien cumple años, que por él no pasan los años. Yo sí digo que por él sí pasan los años, porque si se quedaran los años con él no sería lo vital que es. Muy bien, doctor. Sí, y hay un documento que nos ha llegado, nos ha remitido un televidente. Antes quiero reiterar que motivos personales, familiares, algunos de urgencia, han evitado que esté con nosotros nuestro fundador más temprano, viendo dentro de su agenda él con múltiples actividades, pudo estar con un equipo técnico y periodístico, estuvimos en un momento muy intenso y por supuesto reconociendo esa trayectoria tan importante y las múltiples actividades y retos que se vienen por delante. Y por supuesto a veces la situación, ¿no?, como él mismo lo dijo en nuestra última batalla y señaló varias veces, a veces hay muchos retos y lo más importante es también bregar por los familiares cuando algunos de ellos también están con la salud, a veces no tan bien, y por eso reiteramos nuestras oraciones para que esos pequeños problemas se vayan superando. El televidente en realidad me envió esto el día lunes, es un asiduo televidente que siempre nos envía comentarios, pero el día lunes me remitió una carta y adjunta a la carta un recorte de la revista Caretas del agosto de 1995, finales de agosto de 1995, en la que hace alusión el amigo que un 29 de agosto, precisamente fecha de cumpleaños de nuestro fundador, del año 95, se inauguró una obra muy importante para Lima, de las muchas que se hicieron pero que se han querido silenciar, el paso a desnivel de la Plaza 2 de Mayo. Y según Caretas, que ha sido remitida por este amigo televidente, tituló El sabotaje de 2 de Mayo, ya que nuestro fundador, realizando una serie de actividades, pese a que había surgido previamente un decreto, el 776, que le quitaba las rentas, pero haciendo un esfuerzo tremendo, como él decía, con mucho optimismo y mucho trabajo se puede salvar Lima. Resulta que por ahí en esa fecha, 29 de agosto del 95, con la decencia que lo caracteriza, invitando a las autoridades del Ejecutivo de entonces, para develar una placa de inauguración, sencillamente una maquinita, una portátil por ahí, de esas épocas de los 90, que usted seguramente se acordará y los más jóvenes pueden conocer detalle hoy mismo, para tratar de sabotear, como dice Caretas, esta fecha, esta inauguración. En ese entonces Caretas daba bastante cobertura a este tipo de informaciones. Hoy ha habido algunos cambios, no ve, por ejemplo, algunas batallas que se estén realizando hoy y son silenciadas. Y pude sacar una copia y entregar a nuestros amigos del panel porque creo que es un documento muy importante que el amigo Salvador nos ha entregado y comienza diciendo, ¿no?, el sabotaje de 2 de mayo, dice Caretas.
una acción premeditada y de regateo estéril, una obra fundamental a favor de Lima y los embates de celoso oficialismo. Los celos seguramente llevarían para que algunas personas se hicieran de la vista gorda, no solo no asistir a una ceremonia de este tipo, sino que preparar la fórmula de la agresión para tratar de desvirtuar esto. Caretas también dice, empezó la policía municipal, ¿no?, a protestar. Luego se sumaron los trabajadores. La policía dejó hacer y al final inundó de bombas lacrimógenas el perímetro de la plaza. ¿Fue una tarea concertada?, se pregunta Caretas. Responde, lo cierto es que no asistió ningún representante del oficialismo. Celos que se ven. Vamos a seguir presentando algunos detalles más con nuestro panel, vamos a debatir con el público, pero esto, de inmediato, cuando recibí este documento de un televidente, planteamos un tema, y el tema es el que se va a ver graficado en una pregunta. Es, ¿cómo son las relaciones políticas entre los presidentes de la República y los alcaldes de Lima? ¿Se ha puesto usted a meditar en este tema? A propósito de lo que estamos mostrando y de lo que vamos a seguir haciendo referencia a esta crónica de la revista Caretas, ¿cuáles son esas relaciones políticas entre el jefe de Estado, entre el presidente de la República y los alcaldes de Lima? Bien, esta es la pregunta para nuestro público, para nuestro panel, y seguiremos detallando más ángulos de este importantísimo documento que estoy realmente agradecido con quien me lo ha enviado, y vamos a abrir los teléfonos después de nuestro panel. José Rocha. Gracias, Rafael. En el documento de Caretas también muestra algo que es destacable, ¿no? Y cuenta en esta crónica cómo la policía deja pasar como por su casa todos estos manifestantes, ¿no es cierto?, en una ceremonia solemne en la cual se supone debería haber un mayor control de seguridad. Pero es que todo esto muestra que ya en estos años Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos tenían pues planeada esta reelección, ¿no es cierto?, que lo conduciría luego a una reelección, y el propósito de la reelección, por lo cual hasta cambió la Constitución, votó a gente del Tribunal Constitucional y hizo todo un escándalo por tratar de perpetuarse en el poder. El problema entre los alcaldes y los presidentes de la República, desde mi punto de vista, hasta donde yo recuerdo históricamente, no está básicamente en el trabajo mismo a desarrollar, está en la ambición de poder de uno de ellos. Yo creo que Alberto Fujimori, por ejemplo, en el caso de don Ricardo Belmont, veía a un hombre que comenzó a hacer obras y a ganarse el cariño del público. Cuando sacó la 776, intentó tumbarse una gestión que estaba dando resultado. Esta gestión, pese a la 776, continuó haciendo obras y lo que tenía que hacer era el trabajo sucio, para lo cual tenía al costado hablándole en el oído como secreto a Vladimiro Montesinos y toda su banda. Entonces, estos son los problemas que nacen entre los alcaldes y los presidentes. Por ejemplo, yo recuerdo que no hubo una muy buena relación tampoco entre Castañeda y Alejandro Toledo, pero es porque Alejandro Toledo veía en Castañeda a un potencial rival político, porque se sabía que Castañeda quería llegar a ser presidente de la República y lo intentó años después, con pocos buenos resultados. Creo que al final de su gestión, la gestión de Alan García Pérez, recién amista un poco con Castañeda cuando ya deja la municipalidad, porque Alan García no podía presentarse y quería convertirlo en su candidato, con planes políticos a futuro. ¿A qué me lleva todo esto para redondear y cerrar mi primera participación? A que aquí de lo que se trata, lamentablemente, en lo que nos dicta la historia, de los últimos años por lo menos, es que lo que está dominando no es el bien común para el desarrollo, en este caso, de una alcaldía tan importante como la Provincial de Lima o la capitalina, sino más bien la ambición política de alguno de ellos. Así es, dice Caretas también, en plena trifulca, Ricardo Belmont intenta guardar la calma. Se esperaba el vacío del régimen, pero no una forma tan burda de escamoteo. Y es que tenemos como periodistas fuentes, y algunas fuentes en algún momento nos han dicho, el CIN estuvo muy activo frente a Ricardo Belmont porque fue reelecto multitudinariamente en las ánforas y había preocupación en el régimen por bajarle la llanta, y el CIN estuvo muy activo. Pero esos personajes que manejaban el CIN todavía tienen sus facilidades, ¿no? Por ejemplo, la primera lo presenta así: limpian al DOC de tráfico de drogas. Otro fallo escandaloso. Procurador protesta.
droga salía en narcoavión presidencial, pero no hay culpables, señala. Sala Penal solo tomó en cuenta a testigos que se retractaron por amenazas, dice fiscal. Guevara Soto con el comentario. Rafael, yo creo que de esta confrontación permanente que ha existido entre el presidente de la República y el alcalde de Lima, porque estamos hablando del alcalde de Lima, esa relación primeramente, que es esencial en la vida política nacional, dicho sea de paso, el más perjudicado es el pueblo, es la más perjudicada es la ciudad, que finalmente se queda sin obras por esos celos políticos que tienen los presidentes básicamente sobre el alcalde, creyendo que en la siguiente elección podrían quedar de lado los presidentes y el alcalde asumir la presidencia, cosa que tampoco ha sido cierto en la historia de nuestras elecciones en Lima. Pero sin embargo, en el caso particular de don Ricardo, tenía él la simpatía y el apoyo abrumador del pueblo de Lima. Y esto lo tenía por su carisma personal, por su comportamiento personal y también por las obras que venía ejecutando y realizando en esas épocas. Lo que generó, inmediatamente ingresó al gobierno Fujimori y toda su argolla, pues en ponerle en el bull para disparar contra Ricardo Belmont. Y lo hicieron bajo diferentes instancias, estamentos, circunstancias y formas. Una de esas formas es la que ocurrió precisamente un día como hoy. Ataques muy bajos, como lo describe básicamente Caretas, ¿no? Dice, podría haberse permitido la ausencia, o sea, la indiferencia del Ejecutivo, pero no tanto como un ataque certero en una actividad en favor de la ciudadanía. Esto, por supuesto, la historia todavía debe quedar escrita, como lo ha hecho en Caretas, y ahora nosotros solamente estamos recordando. Y obras que demostraron en la práctica y en los hechos don Ricardo Belmont, pues solamente una de esas tantas que él hizo. Recordemos solamente la avenida universitaria que integró 6 distritos, Caraballo, Comas, Los Olivos, San Martín de Porres, Cercado de Lima y San Miguel. Eso nadie lo puede olvidar. Y no pudieron pues tapar esas obras gigantescas que hizo Ricardo Belmont en su época de alcalde. Ahora, en la historia, más de 191 años de historia republicana, el doctor Vargas Aya, que conoce bastante historia, ha escrito sobre historia, de repente nos puede dar algunos datos. Creo que no ha habido una relación tan tirante y un celo tan grande y una persecución atroz contra un alcalde desde la presidencia o palacio de gobierno que en el caso de los años 90 entre el fujimontesinismo versus un alcalde popular como Ricardo Belmont, porque después los presidentes, por ejemplo García con Castañeda, han sido compadres, e incluso otro tipo de alcalde, Alán con Barrantes, también muy buena relación. Hoy Ollanta con Susana, Palacio, ¿no? Hoy Ollanta con Susana Villarán, un espaldarazo se dan mutuamente uno a otro, sí. ¿No? Doctor Vargas Aya, antes de nuestra pausa, con su comentario. Bueno, efectivamente, el caso de la pugna que protagonizó el gobierno de Fujimori contra Ricardo es un caso inédito, casi inédito, es el único si se quiere, porque en la historia republicana los alcaldes siempre han caminado del brazo con el Poder Ejecutivo, porque antes de las elecciones municipales los alcaldes eran elegidos a dedo, por los aláteres o los seguidores o los incenciarios del gobierno de turno, bien sean civiles o militares, generalmente dictadores militares. De manera que ahí no había pugna. Y esos alcaldes no hacían ninguna labor en beneficio de Lima. En la época democrática, tampoco, porque los alcaldes eran pertenecientes a los partidos de gobierno. Tal vez los únicos 2 casos que se presentan fue el caso que ha mencionado Rocha, el caso de Castañeda, pero ese es un caso totalmente diferente. Ahí había un conflicto de intereses, un conflicto un poco escabroso, competencia de otro tipo, pero en el caso único con Ricardo es diferente, porque Ricardo no tenía ningún tipo de intereses, es un hombre honorable, y el señor Fujimori no lo era. Entonces había una pugna, una pelea entre un hombre de honor, que es Ricardo, y un personaje de la catadura de Fujimori. Ahora,
¿qué cosa le incomodaba a Fujimori y a Montesinos? El carisma, la juventud, la gallardía de Ricardo Belmont Cassinelli, su renunciamiento a su posición aristocrática, si se quiere, su vocación por la emoción social, su posición ideológica, política, en contra de las tradiciones de los clubes de la derecha cavernaria, y eso no le ha gustado a nadie. Por eso aquí es bueno recordar lo que usted ha hecho, yo la felicito, lo que decía Caretas entonces en aquella época, y es realmente espeluznante lo que aquí ocurrió, porque la fuerza pública, la policía y patrullas que eran organizadas por el gobierno de Fujimori se encargaron pues de realizar todo lo posible y lo imposible para desacreditar a Ricardo, al alcalde de entonces. Fíjese, esto ha pasado hace ¿cuántos años? Ha pasado 17 años, ¿no? Casi 20 años. Casi 20 años, para impedir la realización de una obra que hoy día es una de las mejores obras de Lima, el bypass, porque ese era, ¿quién no aplaude eso ahora? Se ha declarado, inclusive, fíjate qué cosa tan interesante, Caretas lo publica, y decía que habían lemas con carteles amenazando de muerte a Ricardo Belmont. Y decía, lema, muera Belmont, muera Belmont. Es decir, lo querían ver muerto, no querían... Es que este país, pues, somos enemigos del éxito. Y Ricardo Belmont, un joven todavía en ese momento, bueno, era un hombre de éxito. Yo me felicito que felizmente no ha pasado nada, ha salido triunfante, airoso, y yo terminaré diciendo que los muertos que vos matás gozan de buena salud, y ahora de mejor salud el día de su cumpleaños, mi querido Ricardo, ¿no? Muy bien. Amigos Y televidentes... salió reelecto, ¿no? Así Y salió reelecto. efectivamente. Vamos con las llamadas del público. Efectivamente, Caretas es muy preciso y dice, al promediar el mediodía del martes 29 de agosto, estamos hablando del año 95, la Plaza 2 de Mayo lucía inmaculada, como en los viejos tiempos que trataron de darle el perfil afrancesado de un centro al que convergían avenidas que debieron ser en los sueños del diseñador tranquilos y espaciosos bulevares. Los invitados empezaban a acercarse al estrado admirando un espacio limpio de ambulantes y sin el tráfico agobiante que hizo de la zona uno de los más agitados y caóticos cruces de la vieja ciudad. Ricardo Belmont daba las últimas indicaciones para la ceremonia que tendría lugar dentro de breves minutos. Algo se olía, posiblemente no vendría nadie del gobierno de turno. Esos desaires, sin embargo, formaban parte ya de la costumbre caníbal de la política peruana. Qué importante recordar esto y plantearlo para evitar ese canibalismo político y de una vez por todas madurar. Y algo más, esto... Sí, pero sigue. solamente 30 segundos, Sí, doctor, sí. permítame resaltar algo que dice Caretas, ya que está en la misma línea de lo que dice Rafael, párrafos más abajo, para que se den cuenta de la magnitud de lo que era la obra y de lo que es ahora, pero lo que era en su momento, ¿no es cierto? Dice, semejante e inesperado celo tenía al parecer el designio de deslucir por completo la ceremonia que daría a Belmont nuevamente el prestigio de haber realizado una obra necesaria para la ciudad, no ya como Javier Prado para los sectores medios, sino para el transporte popular hacia el cono norte y hacia el oeste, como fue el caso de la avenida Universitaria. Los desmanes de la Plaza 2 de Mayo se han montado para desmerecer una obra por la que se va a beneficiar a 100.000 personas diariamente, diría más tarde Belmont. Sí, doctor Vargas Saya. Luego, también añadir, hay una parte importantísima aquí, cuando señala Caretas que mañana la Plaza 2 de Mayo se convierte en una de las plazas más modernas, con un pase a desnivel a la altura de las grandes ciudades, y es la obra que dejó antes, agregó Ricardo, que dejo antes de irme. Dejo en etapa inicial las obras del Óvalo, Los Cabitos, de Higuereta, que terminará en marzo, y entonces, y otras obras más. Más aún, aquí vino la nobleza de Ricardo, a fin de que le dejaran en paz para poder inaugurar estas obras. Él ofreció galantemente que todas estas obras llevasen la placa con el nombre de Fujimori, para hacer ver que en su época se ha inaugurado
Sí, pues. Él renunció a su nombre. Acto de desprendimiento, ¿no? Es un desprendimiento importante, pero ni aún así, porque la gente ya sabía de qué se trataba. Esto es, pues, la vida es la obra, es la conducta en el país del palo encebado, la conducta de los cangrejos en el bidón, ¿no? El enemigo de un peruano contra otro peruano. Y bueno, ya sabemos, este es un dictador que no ha tenido la suerte de elegir un candidato, y perdió su candidato. Ganó el de la oposición, pero él creía que el alcalde de la oposición iba a fracasar, pero como era un hombre de éxito, tenía que matarlo. Bueno, esta es una cosa interesante, yo le felicito haber puesto este tema ahora, porque es bueno resaltar los valores de este país. Sí. Es ausente de valores. Bien, doctor. Pero finalmente estos hechos pasarán como una anécdota más en la historia de nuestro país. Pero lo que quedan erguidos son aquellas obras que hizo Ricardo Belmo, como es obra que estamos hablando de la Plaza 2 de Mayo. Así, si antes de ir a la pausa, solo puntualizar, acá está Caretas. Dice, lo reconocía, y decía, ¿no? En un día especial para el burgomaestre. No solo se trataba de su cumpleaños, sino del cumplimiento de una promesa electoral que se logró pese a innumerables boicots presupuestales y políticos. Era como una promesa, era como sacarse el clavo frente al decreto 776 y las represalias dictadas por los celos del presidente Alberto Fujimori, el vecino de la Plaza de Armas que jamás perdonó al Colorado su apabullante reelección. Belmont quería cerrar con esa obra su polémico mandato. Hay mucho más en el programa, amigos televidentes. Como decía el poeta César Vallejo, le dieron con palo y duro. Y es que así es el canibalismo político. Nuestros titulares, y regresamos con el público televidente y este tema. ¿Recuerda usted las relaciones entre presidentes y alcaldes de Lima? Pues entramos al debate.